La derecha siempre se toma su tiempo para aceptar cualquier derecho para las mayorías. Le costó aceptar que el pueblo supiera leer y escribir. Le costó aceptar que el pueblo votara. O que tuviera jornadas laborales dignas. Le costó que la mujer votara. Le cuesta a día de hoy que la mujer tenga derechos. Les costó en su momento aceptar la Constitución. La derecha siempre llega tarde a la verdad, porque la mentira, es decir, su verdad, siempre es ventajosa para su posición social. Uno podría preguntarse, ¿pero qué demonios saca esta gente diciendo que el sol es el que da vueltas alrededor de la tierra? Pues nada, hacer de la Biblia palabra de Dios. ¿Y quién dicta esas palabras? Logran convencernos de que lo que dicen los curas va a misa. Porque si les cuestionas algo, igual luego les empiezas a cuestionar otras cosas. Y así empiezan las revueltas. Además, lo que han dicho históricamente los obispos ha beneficiado a los que invitaban a los palacios a los obispos. Y no es un asunto menor, ¿eh? La derecha siempre, además, ha encontrado forma de librarse de las prohibiciones que imponían a los demás. Prohibían que el pueblo estudiara, porque ellos tenían sus colegios, sus instructores, sus maestros. Prohibían los libros que ellos tenían en su biblioteca. Prohibían que el pueblo se bañara en el mar, porque las costas, hasta la Constitución de 1978, les pertenecía a ellos. Prohibían que el pueblo trabajara 8 horas, porque ellos trabajaban como mucho 2. Igual que prohíben la jubilación, no sé, a los 60 años, porque ellos se jubilan a los 50. O directamente no se jubilan, porque les gusta su trabajo, no es nada cansado y ganan muy bien con las horas que le echan. Prohibieron el aborto, porque hacían falta trabajadores y campesinos, pero ellas iban a abortar a Londres. Prohibían el divorcio, porque la familia era la garantía de que los trabajadores iban a rendir convenientemente en la fábrica, pero ellos iban a divorciarse a Rota. Pero qué curioso. Cuando se aprueba el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual, lo usan con alegría de conversos. La derecha siempre va con algunos decenios de retraso, cuando no siglos. Ahora pasa lo mismo con la muerte digna. La derecha, que siempre ha sido admiradora de Franco y de Hitler, a la que nunca le han preocupado los campos de concentración donde estuvieron miles de españoles, donde ejecutaron a miles de españoles, confunde con ese aroma nazi que siempre les embriaga los homicidios que practicaron los nazis con la búsqueda de una muerte digna. Y eutanasia les suena, dicen, a campo de concentración. Ya. Les traiciona el subconsciente. Y por eso, un diputado de la derecha, tan cobarde como para esconderse en el tumulto, ha gritado que una persona como Echenique sería ejecutable. Nadie le diría a una jovencita con trenzas rubias, es una vergüenza que precisamente tú defiendas la eutanasia, porque en su imaginario, a las jóvenes con trenzas rubias, los de derechas, no ejecutan nunca. A los que tienen una minusvalía del 90%, a eso sí, porque así es la derecha española. Se va a aprobar la ley de eutanasia y habrá gente de derechas a las que la vida les pondrá en situaciones terribles, donde alguna enfermedad irreversible les condena a una vida miserable. Y entonces, en nombre de la vida, podrán decidir si quieren terminar con la suya y podrán hacerlo evitando un enorme sufrimiento en su cuerpo y en su alma. Gracias a gente que hoy está enjuiciada o encarcelada por culpa precisamente de la derecha, como ha ocurrido casi siempre con casi todos los derechos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. El país que no cuida a su campo está condenado a que el campo no lo cuide a él. En la emérita Augusta de la antigua Roma, los agricultores dejaban el arado, desenterraban la espada con enfado y con disgusto, pero iban a luchar contra los bárbaros que estaban saqueando sus tierras. Hoy, 2000 años después, los agricultores extremeños, los agricultores andaluces siguen haciendo lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Los bárbaros de ahora galopan a lomos de enormes y lujosos coches, y han sustituido los ejércitos por expertos financieros y las espadas por un arma aún más mortífera llamada especulación. ¡Ay, ese capitalismo miope que está prendiendo fuego al campo! Decía un torero que más cornás da al hambre. En el campo, es verdad, no te juegas la vida como en el ruedo, ni sacas un sueldo torturando un animal, pero cuidado. En el campo español ser pequeño agricultor es una profesión de alto riesgo y encima van algunos y les insultan. Para hablar de historia y también de agricultura nos acompaña esta noche alguien que sabe lo que es luchar contra los bárbaros, contra el pedrisco, las heladas, los bancos y los mentirosos. Pedro Tena, buenas noches y bienvenido a La Frontera. Muchas gracias. Pedro, hemos visto que el campo ha tenido que hacer ruido para que las ciudades les escuchen. Pues sí, Juan Carlos. Yo te agradezco en primer lugar que nos des paso en programas como este
y bueno, como pongamos en la agenda política también la preocupación del campo y de la periferia nacional, ¿no? Que a veces no ocupa titulares, pero también preocupa y a mucha gente. Sí, es verdad, quizás en Extremadura se han acentuado, sobre todo el comportamiento de las fuerzas del Estado a la hora de reprimir una manifestación pacífica. Que lo que quería era haceros oír. Hacerles ver al ministro, aprovechando que pasaba por FEVAL, una feria de agricultura y maquinaria que celebramos en Don Benito, que tenemos dificultades, que nos tiene que escuchar y que tenemos que solventar un montón de problemas. Y hay una realidad donde se juntan muchas cosas en el campo, ¿no? Porque estamos viendo que ocupan los noticieros, los informativos, problemas que tienen que ver con el cambio climático. ¿No tiene que ver el problema del campo con el cambio climático? Yo creo que está todo relacionado. Esta sociedad es sistémica y holística y todo está relacionado. Evidentemente, del tipo de producción, del tipo de explotaciones que nosotros tengamos, va a depender mucho el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Pero déjame que te diga que la sostenibilidad del planeta empieza por la sostenibilidad social. Y cuando las personas que trabajamos, vivimos en el campo y cuidamos el campo, no podemos vivir de nuestro trabajo, se está poniendo en peligro y se desequilibra todo el sistema, porque el hombre es necesario para el campo y el campo para el hombre. Esto lo sabemos muy bien en Extremadura, que tenemos una gran zona de paisaje adhesado y la dehesa sin la presencia humana sería inviable. Claro. Y luego también hay elementos que son muy relevantes, ¿no? Porque a veces en la ciudad terminamos creyendo, como suelo decirle a mis alumnos, que la leche viene del Tetrabric, ¿no? Y no sabemos de dónde vienen los productos que consumimos. Sí. Y buscamos ofertas y compramos productos muy baratos sin preguntarnos si detrás de eso nos estamos negando la posibilidad de seguir comprándolos en el futuro, porque no va a haber tierra que lo produzca. En este sistema hay TRN fundamentalmente y coinciden con los eslabones más débiles de la cadena. Los jornaleros, que son las personas que con su sudor y su trabajo día a día llevan un salario a casa, los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores, yo me identifico con ellos, y los consumidores. Somos los tres eslabones de la cadena, los que menos capacidad de decisión tenemos sobre los precios, y yo creo que todos tenemos que aliarnos precisamente contra el mundo especulativo y el neoliberalismo desaforado que se está cerniendo ahora mismo en el campo. Porque hay un elemento claro, ¿no? Las sequías golpean al campo y eso es evidente y por tanto, igual que las lluvias torrenciales arrasan con las cosechas, o sea, cualquiera de esos dos elementos que se están agravando están ahí. Pero hay otros más ocultos que también están haciendo mucho daño. Uno de ellos, que a ti como pequeño agricultor te golpea y claro, que hace incompatible estar apoyando a los pequeños agricultores y estar apoyando a los bancos o a los sectores financieros. ¿Cómo se está golpeando en el campo el papel de los fondos de inversión y de los sectores financieros especulativos? Bien, el campo se ha convertido en un negocio más y hay fondos de inversión que están poniendo sus ojos también en toda esta cadena de valor, ¿no? Tratando de apropiarse de todas las plusvalías. Cuando elementos extraños al sistema, como son los fondos de inversión, entran como un elefante en la cacharrería y su único objetivo, su único fin es ganar dinero, lo hacen a costa de alguien. Claro, que tienen que rendir cuentas en 3 meses a sus accionistas y les da igual que prostituyan niños, vendan ciruelas, vendan coches o lo que sea, ¿no? La alimentación es estratégica y es estratégica la tierra y el agua que posibilita esa agricultura, ¿no? Y estamos viendo un proceso de desertización porque hay grandes empresas que están comprando tierra o alquilando tierras a largo plazo para modificar, digamos, los cultivos tradicionales, ¿no? Pongo el caso del olivar superintensivo, que está haciendo inviable el olivar tradicional, por la simple paradoja de que a más producción, a través de una mayor tecnología que no está al alcance de todos, está precisamente al alcance solo de los grandes inversores, de estos grandes fondos, bajan los precios y hace inviable pagar unos jornales dignos a las personas que tienen que recoger aceituna en un olivar tradicional. Lo otro lo hacen las máquinas. Máquinas que ya varean ellas mismas, ¿no? Efectivamente. Bajan los precios y al bajar los precios, expulsa del mercado a todos los pequeños agricultores que tienen un olivar tradicional y que no han sabido diferenciar esas calidades, porque evidentemente son mejores que las producidas de manera intensiva,
no han sabido diferenciar sus calidades, ¿no? Ni colocar en los mercados, porque ellos no son quienes controlan la cadena de alimentación, no son propietarios de las grandes firmas, los Mercadona, los Carrefour, los Líder, etcétera, y tienen muchas dificultades para sacar ese producto. Hay 4 que con un teléfono móvil controlan los precios. Sí, yo pongo un ejemplo. Hay un fondo de inversión ahora mismo que está controlando 15.000 hectáreas de olivar superintensivo, asociado con Sovena, que es una gran empresa de capital portugués y español, y es un fondo de inversión que lo que hace es captar el interés de inversores para la adquisición y alquiler de tierra, ¿no? Sovena ahora mismo es la distribuidora de empresas tan importantes como Mercadona, como Carrefour, como Líder. Tienen una posición de fuerza, ellos fijan los precios y a partir de ahí el resto de las cooperativas productoras tienen que acoplarse. Pero a las cooperativas productoras no les salen los números. No les salen los números porque el aceite se está vendiendo por debajo del coste de producción. Es decir, alguien tiene que defender a ese poderoso, a ese gigante que dice, os voy a comprar a €1 el kilo de aceituna. Efectivamente. Y si dices que no, ¿dónde la vendes? La respuesta que nos suele dar la Administración es que, bueno, que el libre mercado se autorregula. Yo digo que es profundamente falso. Es tan falso como que el libre mercado sin regulación es lo que nos ha llevado hasta aquí. A la crisis actual nos ha llevado precisamente un mercado absolutamente desregulado. Y con el mismo marco normativo, en Francia se han sabido llegar a un acuerdo, se han podido llegar a un acuerdo nacional en la que la cadena de valor está controlada. Cuando decimos la cadena de valor, para que lo entienda la gente que nos escucha, estamos hablando de todo el proceso que va desde que siembras y pones la simiente hasta que lo vendes en el supermercado. Estamos hablando de todos los pasos que da un producto desde que es producido por un productor hasta que llega al consumidor, ¿vale? Hay una parte que es la producción primaria, que nos corresponde a los ganaderos y a los agricultores. Estamos percibiendo por nuestros productos ínfimas cantidades y vemos cómo se multiplican un 600, un 700 por 1000 cuando llegan al lineal de cualquier gran supermercado, ¿no? Esto es una estafa para los agricultores, pero lo es también para los consumidores. Para los consumidores, claro. Yo creo que aquí la guerra no solamente de los agricultores. En esta guerra deberíamos estar jornaleros, como antes se ha visto, pero especialmente también consumidores a través de sus organizaciones, porque no olvidemos que pagar un sobreprecio por un producto atenta contra nuestras rentas, contra nuestros bolsillos y contra la renta de los trabajadores fundamentalmente y las personas más desfavorecidas, ¿no? Claro. Y eso se transforma, permíteme, eso se transforma también en una crisis en la sanidad pública, porque como el dinero no nos alcanza para pagar esos sobreprecios por esos alimentos, al final, sobre todo las clases populares, tienen que acabar consumiendo productos procesados que afectan a la sanidad pública. Que nos encontramos con la paradoja de que hay muchos pobres obesos, es decir, que no pueden tener una... Justamente, claro, es que a 3 euros un kilo de melocotón es difícil de comprar para un trabajador que percibe un sueldo mínimo, ¿no? Claro. O el salario mínimo interprofesional. Y hay otra cosa, Pedro, también muy relevante. Claro, tú dices, los liberales siempre quieren que el mercado se autorregule, ¿no? Porque es una manera de decir, déjame a mí en paz, porque en la jungla el pez grande se come al chico o el león se come a la gacela y no quiere regulaciones. Pero claro, había unos reguladores indirectos que operan en el mercado al lado de los más débiles, que eran los sindicatos. ¿Y qué pasa con los sindicatos en el campo? Bien, los sindicatos en el campo creo que el problema le ha llegado de golpe y no han sido capaces de ir asimilando la crisis que estaba sufriendo el campo, ¿no? Creo que durante algunos años, entre comillas, no han desempeñado su papel. Yo estoy afiliado a un sindicato, pero yo abiertamente en las asambleas y en los órganos así lo expreso, ¿no? Los sindicatos tienen que bajar más a la calle, tienen que estar más en contacto con los agricultores y ser más conscientes de la problemática que nos envuelve, ¿no? Muchas veces los sindicatos están defendiendo una mejor política agraria comunitaria para los agricultores, pero eso se mueve todos los despachos. Hay que pisar tierra y hay que ver esa diferencia, ese gap entre lo que un agricultor percibe por su trabajo, la subida de los insumos y las rentas finales disponibles, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento en el que han comprendido los problemas y sí hemos salido todos a la calle. Pero no todos los sindicatos están actuando de la misma forma, ¿vale? Hay sindicatos que juegan a otros intereses distintos y están representando los intereses del arco parlamentario de la derecha española. Y estos están poniendo el acento en que la subida del salario mínimo interprofesional es el causante del declive
de la agricultura y de la ganadería. Y es completamente falso, es absolutamente falso. Claro. De tal manera que si nos retrotraemos a la casilla de partida, es decir, si los salarios volvieran a bajar, la crisis del campo no se acababa, porque la crisis es de precios, fundamentalmente de precios. El 3 euros más que supone una peonada al día, gastos sociales incluidos, no arruina a un pequeño agricultor. Lo que pasa que con eso sí se hace negocio, o hacen negocio, las grandes centrales hortofrutícolas y estas grandes firmas y estos grandes fondos de los que hemos estado hablando antes, porque no viven realmente de su trabajo, viven del trabajo ajeno, viven del trabajo de los jornaleros, viven del trabajo de otros. Claro. Y quienes tienen que pagar muchos salarios en el campo, a lo mejor esa subida de 3 euros les parece un escándalo porque es dinerito que se ahorran y se meten al bolsillo. Sí. En cambio, como bien dices, un pequeño agricultor no le ocurre. Sí, las cosas son muy complejas porque además suelen estar en el punto intermedio, o algunas de estos grandes propietarios suelen estar en el punto intermedio de la cadena, de manera que compran pequeñas producciones que luego comercializan ellos. O sea, hay muchos intereses creados. Claro. Oye, ¿alguna vez como agricultor te has desesperado? Bueno, yo soy agricultor vocacional y siempre miro al frente. Contra la inclemencia del tiempo no podemos hacer nada, tú lo has dicho antes, pero estamos acostumbrados a luchar, ¿vale? Y contra los que nos roban, pues vamos a intentar defendernos. No te deprimes, no te tienes que reunir a tu familia a decirle... Hay veces que le tengo que explicar las cuentas, a mi mujer y a mis hijos, a mi compañera y a mis hijos les tengo que explicar las cuentas porque no salen. Y porque no cuadran, y porque a veces nos metemos en amortizaciones que tardan más tiempo del debido en retornar el capital y ese tipo de cosas. Pero hablando de las mujeres en el campo, ¿cuál es su situación? Pues la mujer en el campo, bueno, yo creo que sigue en una situación de prostración. Hay una parte del trabajo que se hace a través de las centrales hortofrutícolas en las que fundamentalmente emplean trabajo femenino. Y este trabajo femenino hasta ayer prácticamente estaba sin control. De hecho, a ellas se las contratan no como trabajadoras de la industria, aunque trabajen en empresas de hortofruticultura, se las contratan como trabajadoras del campo. Hay una, entre comillas, connivencia, porque bien es verdad que en la época en la que la central no funciona, ellas se pueden beneficiar de la ESA, se pueden beneficiar del desempleo agrario, porque si fuesen industriales quizás no podrían, ¿vale? Pero esto lo está aprovechando el empresariado. Hay jornadas de trabajo interminables y, sobre todo, indeterminadas. Hay mujeres que salen con un bocadillo porque les han dicho que van a trabajar en la central 4 horas y se presenta un camión y están 12, ¿vale? Pero no se les pagan como extras, ¿no? Y yo creo que, vale, está contribuyendo en algunas zonas a que la población no migre y a fijar población. Allí donde hay mujeres trabajando, normalmente los pueblos no se desocupan, no se deshabitan, ¿vale? Pero es a costa de su esfuerzo, es a costa de su trabajo. Déjame casi para ir terminando, preguntarte por las soluciones. Hay un gobierno raro en la historia de España porque es la primera vez que entra en el gobierno una fuerza política a la izquierda de la socialdemocracia con un discurso muy cercano, ¿no?, a los sectores más golpeados. Podemos, Unidas Podemos, ha estado al lado de los taxistas frente a Uber, ha estado al lado de las trabajadoras de la limpieza frente a las empresas que las explotan, ha estado al lado de las Kellys frente a las explotaciones también hoteleras y al lado de los jornaleros y de los trabajadores del campo pequeños, al lado o frente a las grandes patronales y a las grandes empresas distribuidoras. ¿Qué puede hacer este gobierno de manera concreta ya para solventar la crisis del campo? Las soluciones son políticas. Para luchar contra la voracidad de este mercado neoliberal del que estamos hablando, solamente caben soluciones políticas. Y fundamentalmente lo que debería permitir es un mayor control de los productores en la cadena de valor y un reparto más justo de las plusvalías que genera esa cadena. Eso implica que, ¿cómo haces, ¿no? Aquí está un producto, está una ciruela... Medidas concretas. En España tenemos una cosa que se llama el Observatorio de Precios, ¿vale? Pero no tiene capacidad decisoria, únicamente analiza, hace estadísticas, etcétera. Bien, esa es una herramienta que en manos de un organismo, digamos, imparcial, aceptado por la industria transformadora, por las cadenas de distribución y por los agricultores, es la que debe fijar un precio mínimo por un producto determinado, por una pera, por una manzana, por una patata, por un melocotón. ¿De acuerdo? Pero el precio de ese producto debería o debe llevar aparejado el incremento de los costes anuales.
de manera que no estemos produciendo a pérdidas, que no nos provoque pérdidas a los agricultores. Un liberal, Pedro, te diría... que contenga, en la medida de lo posible, el precio al que ese producto llega al mercado, porque eso va a facilitar que todo el mundo acceda a una alimentación sana. Tenemos un montón de restricciones a la hora de producir en Europa y en España para garantizar precisamente la trazabilidad. Y bueno, el Estado a través de este organismo lo podría hacer. En Francia, además a mí me parece una idea muy brillante, en Francia cuando un producto tiene un precio por debajo del precio de coste, se retira del mercado, se destruye, no llega al mercado, porque hay sobreproducción o por cualquier circunstancia. Y el Estado compensa con el 10% del coste mínimo de ese producto a los agricultores. De esa manera evitamos esos procesos especulativos. Y desde luego... Con el 10% del coste mínimo, o sea, pero entonces sí. ¿Tienen pérdidas también los campesinos? Se le compensa con el 10%. O sea, que nada. No, el precio justo más el 10%. Ah, vale, más cuando el 10%. Cuando hay que retirarlo del mercado... Vale. Cuando se le cubren lo que imaginemos los costos imaginemos que de un beneficio del 10%. Imaginemos que tenemos una superproducción de tomates, ¿vale? Y hay que retirar esos tomates. Esos tomates, el precio en el mercado, el precio justo son 30 céntimos. Ojo que los agricultores en mi pueblo están pagando 7, 30 céntimos. Y si tenemos que retirar ese precio del mercado, al agricultor se le compensaría con 30 más 10, más el 10%, ¿vale? 3 céntimos más. Así se está trabajando en Francia. Y desde luego se están multando y seriamente bueno, pues algunas de las estrategias manipuladoras en el mercado, como la venta a pérdida, etcétera, que están llevando a cabo la gran distribución. Claro. ¿Qué diferencia hay? El otro día compré un tomate rosa, vamos, lleva 15 días y sigue igual. O sea, que yo no quiero saber la cantidad de conservantes que tendrá ese tomate. Sí. Precios mínimos. ¿Hay que hacer algo con la cadena de distribución? Precios mínimos garantizados. ¿Garantizados? Sí. Hay que, entre comillas, empoderar a los agricultores para que tengan más capacidad de operar en los mercados, a través de cooperativas y de grandes, digamos, unidades de compra y venta de productos. Y hay que controlar esos procesos especulativos. ¿Y cómo le frenas a una gran distribuidora que tiene la capacidad de comprar mucha producción y te dice que te pago a €1? Hay una constelación de medidas y todas ellas tienen que ser sinérgicas. A mí se me ocurre que, por ejemplo, desde un ministerio como es el de consumo, es necesaria una ley de etiquetado justo en los productos, de manera que sea el consumidor el que se decante no solamente por el precio, sino porque haya, digamos, una aceptación del trabajo del agricultor y del ganadero, apareciendo en la etiqueta el precio que se le paga al productor. Necesitamos entonces también consumidores responsables y corresponsables. Sí, tenemos que educarnos todos en ese sentido, porque está nuestra salud en juego, está nuestra vida en juego. La alternativa es seguir, luego nos quejamos que los tomates no saben a nada, nos duele, ¿no? Ver que se tenga que destruir producción, nos duele ver que el tomate es tan caro, por ejemplo, en el supermercado o en la tienda y después ver a los agricultores que es que no llegan a fin de mes, ¿no? ¿Sois optimistas con este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que es ahora o nunca, ¿vale? Tenemos, yo creo que la fuerza del número y de la razón, y tenemos planteada una lucha larga. Sabemos que quizás no se resuelva a muy cortísimo plazo. Sí es verdad que ayer ya se pusieron algunos puntos en la agenda. El ministro hizo unas declaraciones en las que, bueno, se va a seguir sentando con las organizaciones agrarias y de esta tenemos que salir. ¿No existe el riesgo de que el campo solamente se levanta contra gobiernos de izquierda, mientras que cuando gobierna la derecha parece que les permite cualquier tipo de barbaridad? Sí, eso parece. Y de hecho la ASAJA y las organizaciones de la derecha están poniendo el énfasis en lo que a ellos les interesa, que es golpear al gobierno, precisamente criticando la subida del salario mínimo interprofesional. Algo justo, porque quien trabaja en el campo vive en el campo y tiene que vivir dignamente de su trabajo. Pues parece sensato también que jornaleros, pequeños productores, también defiendan un gobierno para que les pueda defender a ellos frente a estas trampas que hace constantemente la derecha. Este es el camino. Así será. Pedro Tena, pequeño jornalero extremeño y que representa una buena parte de esa gente que trabaja en el campo como voluntad, que no quiere ver al campo vaciado, que no quiere ver con dolor cómo la gente joven marcha del campo para buscar malos trabajos en la ciudad y que es consciente de que las ciudades sobreviven solamente si hay un campo digno.
en sus alrededores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Suerte con vuestra pelea, suerte con todas las iniciativas y estaremos muy atentos a ellas. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Se ha levantado el secreto de sumario de la pieza del BVA, conocida como pieza trampa. Y la verdad es que en un primer vistazo encontramos cosas, pero que muy jugosas. Lo más significativo es que los trabajos del comisario Villarejo comenzaron en el año 2004 y duraron hasta 2017, con pagos estando en prisión en el año 2018, y que comenzaron por unas cuestiones personales del antiguo presidente Francisco González. ¿Cuáles eran estos motivos personales? Pues bueno, muy sencillo. Había una sociedad personal que se llamaba FG Valores, que se encontraba ubicada en Jersey y por la cual había una investigación abierta en la Audiencia Nacional que llevaba nuestro conocido juez Baltasar Garzón. Esta investigación fue archivada en 2005, pero hay un momento dado, es decir, el trabajo comenzó antes del asalto a SACIR, hay un momento dado en el que los trabajos para el banco y para Francisco González se superponen. Y esto se demuestra en una conversación que tienen el comisario García Castaño y el comisario José Manuel Villarejo, que consta en el sumario y que nosotros vamos a reproducir un extracto a continuación, en el que se ve cómo ellos intuyen que van a echar a Francisco González en la siguiente junta de accionistas por este problema que tiene la Audiencia Nacional, por eso no les parece muy rentable el trabajo para el BVA y le van a filtrar la investigación que están haciendo para el BVA sobre SACIR a Iberdrola. Al margen de esto, hay algo anecdótico, digamos, en la investigación, y es que lo que es el inicio exacto de la investigación se produce porque el público desvela que el comisario Villarejo ha presentado al sumario un contrato del BVA firmado por Julio Corrochano, que había sido su compañero de trabajo en la Comisaría General de Policía Judicial hasta el año 2002, el momento en el que pasa a ser el director de seguridad del BVA, y con unos pagos que duran hasta 2018 y que empiezan el 7 de noviembre de 2017, precisamente 2 días después de que haya sido detenido el comisario Villarejo. El contrato está firmado a principios de junio de 2016, es decir, unos días después, alrededor de cuando él se está jubilando de la policía, algo que no parecía muy acorde. ¿Quién utiliza este reportaje en el que nosotros denunciamos estos hechos? Pues Luis Pineda, de Ausbank, que manda a lo largo de varios meses escritos al juzgado diciendo que el comisario Villarejo ha hecho trabajos para Ausbank, para el BVA, para ir en contra de Ausbank. Y aunque parezca raro, puesto que el comisario Villarejo se ha servido muchas veces de manos limpias y de Ausbank, resulta que en la investigación se encuentra documentación que avala lo dicho por Luis Pineda. Al igual que se encuentra esa documentación, se verifica que estos trabajos que está pagando Corrochano y el BVA a lo largo del 17 y el 18 son ficticios, puesto que Villarejo no los ha podido hacer ya que está en prisión, y se verifica que se ha empezado a trabajar para el BVA en 2004 y esto es lo que da inicio a una pieza trampa que consta de 17 tomos, nada más y nada menos. En total, a lo largo de todos estos años, el BVA le ha pagado 10 millones de euros a Villarejo, tanto por trabajos personales para Francisco González como para trabajos para el banco. ¿Qué hay entre estos trabajos para el banco, además del asalto a SACIR? Pues hay investigaciones sobre un empresario de la construcción, Luis Portillo, de la empresa Praxa, y también hay investigaciones para Martín Safadesa, Fernando Martín, otro empresario también de la construcción. No es que sus trabajos hayan sido muy claros, puesto que todos se han visto envueltos en diferentes procedimientos. Lo que está claro es que la justificación que da Villarejo y la empresa para estas investigaciones tampoco es muy clara. Dicen que son morosos del BVA, pero nunca han llegado a conseguir que pagarles la deuda al banco. En realidad esto lo que se está dejando ver es que son operaciones de bolsa más estratégicas que otro sentido, en las que Villarejo jugaba y que lo mismo le daba la información al banco que a una eléctrica, que al otro banco, al Banco Santander, o vayamos a ver a quién, puesto que en la operación del BVA Villarejo ha intentado sacar también el 11M y el caso NOS, lo que afectaba a la Casa Real. Así que, Juan Carlos, cuando terminemos de leernos los 17 tomos,
seguiremos contándote. Vaya, una semana más y seguimos en las mismas. Cuando conozca el efecto Streisand se dará cuenta que es demasiado tarde, pero en cualquier caso, mientras eso no sucede, sí le pediría a la Presidencia que, si no es un gasto excesivo, habilite unos sillones giratorios porque la espalda se le va a quedar maltrecha por esto que señala. Al exnovillero Adolfo Suárez Illana, el niño de Génova, la calle para los amigos, el mismo que valentón hace quiebros de torero en su sillón de la mesa del Congreso cuando en la plaza parlamentaria salen esos miuras que bailan con la música de Cortatu. Lo que le pasa es que esto del debate parlamentario, en el fondo, se la bufa. Qué aburrido es sentarse ahí todas las mañanas a escuchar cómo 4 progres quieren arreglar el país. Él que lo que quiere es ser artista. Mamá, quiero ser artista. Eso es lo que busca Adolfito. Protagonismo. Es que no os habéis enterado. Su currículum es una especie de biopic lacrimógeno sobre la vida de Calimero. Nada le sale bien, nadie le quiere. Probó suerte en el mundo de los toros, pero al parecer los animales preferían hacerse ellos mismos el harakiri antes que ser toreados por semejante personaje. Porque si malo es que te acuchillen con un sable, no quiero ni pensar lo que significa que mano tan torpe de tajos y más tajos al toro hasta que se desangre, siendo además espectador de un espectáculo tan lamentable dirigido por tan penoso personaje. Fracasado como novillero, lo intentó en la política, pero va José Bono y le ganó por goleada en las autonómicas de Castilla-La Mancha de 2003. ¡Y el nombre del padre no bastaba! Y además, claro, es que en esta maldita democracia dejan votar a cualquiera. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Pobre Adolfito. Pablo Casado le intentó rescatar del ostracismo, pero claro, va y se pone a hablar del aborto y de los neandertales. Y otra vez, a la caverna más oscura donde están los malos alumnos. Eterno aspirante a duque de Suárez, este Robert capa de andar por la Moncloa anda ahora empeñado en imitar a Alejandro Sanz en La Voz. ¿Qué habla Pablo Casado a Abascal? Aprieta el pulsador, que sube a la tribuna de oradores uno de estos que escuchan a Cortatu. Pues me doy la vuelta y no te acepto en mi equipo de superfachas. ¡Ah! Seamos comprensivos con el niño de Génova. La calle. Él solo quiere su minuto de gloria. Y tranquilo, Adolfo. Hoy ya puedes irte a la cama tranquilo. Ya hemos hablado de ti, aunque sea más o menos mal. La historia, te lo prometo, te dejará un hueco, aunque sea de personaje secundario, en un sainete casposo, de esos que protagoniza la derecha española. Hasta mañana, desobedientes.